Algo que te quería preguntar también, fue una pregunta que le hice a Alex San Pedro y que me gustaría hacer a cada invitado que tengamos en Paradoxa, y es, hablando de la paradoja, del valor que la paradoja tiene para la fe, la espiritualidad, incluso la manera de entender la vida, Ujú. me gustaría preguntarte, Lucas, ¿qué valor tiene la paradoja para ti? Bueno, si alguien ha leído los libros y ha visto alguna entrevista que me hayan hecho o cosas así, habrá visto que la paradoja aparece constantemente Ujú, en las cosas que digo y hago, y sinceramente es un componente fundamental ujú, de mi estructura de pensamiento, de mi vida cristiana. No sé cómo podría dar sentido ujú, a la fe cristiana y a la existencia en el mundo sí, sin la ayuda de la paradoja. ujú, Eh, Quizás como el momento donde irrumpió la paradoja en mi vida como idea y como posibilidad de explicación de la ujú, realidad, de dar sentido, fue como cuando estaba terminando cursando y casi ujú, terminando mi carrera, mi primera carrera universitaria, que yo entré en una profunda crisis de fe, de ujú. haber venido de un ambiente muy cuidado, una familia, mis viejos son pastores, me crié en una Típico iglesia, niño de iglesia, niño de ¿no? iglesia, Todo. digamos. Entonces, de pronto salir, incluso Ujú, haber crecido en un pueblo muy pequeño, ujú, y salir de ahí e irme a vivir a la ciudad ok. y entrar en una universidad de ciencias humanas, con un montón de información y tener que procesar mucha información muy rápido. Bueno, entré en una profunda crisis de fe acerca Mm, bueno, cómo doy sentido ahora al mundo, y fueron años muy duros, muy difíciles. Y en medio de todo ese proceso me fui topando con algunos textos ujú, que creo yo fueron, bueno, realmente fue la provisión de Dios para el momento, y algunos textos claves como Desilusionado con Dios de Philip Yancey, sí. y a partir de ahí conocer a algunos otros amigos del camino, como fue El problema del dolor de C.S. Lewis también. Ética de Bonhoeffer fue un Ujú, texto clave, absolutamente clave en mi recorrido de fe. muy bueno. Y también en esa búsqueda, en ese tiempo ya nos habíamos mudado con mi familia a Italia, y en la biblioteca de la universidad donde yo estudiaba, había toda una sección muy grande de teología, y era, bueno, en Italia prácticamente casi toda teología católica, algunos autores Ujú, de tradición protestante, pero sobre todo autores católica. católicos. Ujú. Y buscando, me encontré con Henry de Lubac, Ojo. que fue Ujú. uno de los sacerdotes que estuvo participando del Concilio Desde el Vaticano Vaticano II, II. digamos, uno de los que preparó, Ujú, digamos, las líneas de las que se habló en el concilio. ujú, ujú. Y leí varios de sus libros y tuvo mucho sentido para mí. Henry de Lubac trabaja mucho la cuestión de la paradoja. Mm. De hecho, tiene varios libros donde aborda el tema de la paradoja. Y a través de eso, realmente como que se fueron acomodando muchos caminos que hasta ese Encajaron las piezas, momento ¿no? Mm. no sabía qué hacer con uno, porque tenía como Mm. cierto margen de verdad por un lado y cierta cosa que tenía sentido por el otro, pero parecían en sí mismas Irreconciliables. irreconciliables. Así que, bueno, Henry Delvac fue clave en ese proceso, y después Chesterton. Chesterton Ujú. también fue alguien que descubrí, y que descubrí también por otro autor muy interesado en la paradoja, que es Borges. Borges Ok. me llevó a Chesterton, eh, y sí, al día de hoy se me haría bastante difícil poder encontrar como Mm. un orden en el mundo, que no incluya dentro de la explicación la La paradoja, paradoja. ¿no? Mm. Y hay un padre ortodoxo, Mm. que se llama Gregorio Palamas, que él habla acerca de que la característica de los movimientos heréticos Ujú, es que se casan con una verdad en detrimento de otra. ujú. Dice, mientras que los verdaderamente cristianos, aquellos que mantienen la ortodoxia, son aquellos que no reniegan de una verdad para defender otra. Y eso fue como Muy revelador, ¿no? muy revelador para mí, Mm. porque también me dio sentido no solamente de mi fe, sino de los contornos rarísimos que tiene el mundo en el que A vivimos. todos los niveles. El mundo es un lugar muy raro. Mm. Bueno, Chesterton dice, si el mundo es raro y la fe cristiana es rara, cada vez que descubro una cosa rara en la fe cristiana, digo, esta debe ser una partecita de la llave para abrir el sentido de un mundo tan raro. Totalmente. Entonces, bueno, ha sido absolutamente clave el sentido de la paradoja para mí. Tal es decir así, mira, me estoy acordando ahora que mi primera banda se llamó Paradogia. O sea, con Wow. decirte todo.
Y el Qué primer, bueno. el primer libro que escribí, que este creo que es un dato que no he contado en ningún lado, el primer libro que escribí y que creo que no publicaré nunca, se llama El Rey de las Paradojas, No, qué y es un bueno. estudio de los evangelios y de Wow, Jesús desde esa perspectiva. Así que como verás, qué hay bueno. mucha agua acá en común. Sí, 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 qué bueno escucharte. Recuerdo que en cierta ocasión compartiste en redes sociales esta frase que me pareció muy llamativa y creo que habla de lo que ahora has compartido, ¿no? Decías, cuanto más hermética sea la burbuja de tu fe, más radical será tu reacción cuando esa burbuja explote. Ujú, Y tarde o temprano, eso pasará. Es la experiencia humana. Una fe humilde, abierta a otros puntos de vista, atenta a la complejidad del mundo, es quizás la mejor forma de evitarlo. ujú, Y creo que ahí dejas muy claro, ¿no? Sin decirlo, el ujú. valor de la paradoja, ¿no? Sí, Mm, ha sido así en mi caso al menos, mm, y en el caso de quizás otras mm, personas, mm, que quizás por eso, por arraigarse muchísimo en la parcela de verdad y de mundo que habían conocido, mm. y no estar dispuestos a, bueno, a entender que hay Otro. otros matices. Bueno, he visto cómo tristemente pierden la fe o su fe se vuelve líquida, Mm, porque, bueno, les falta quizás, faltó esa flexibilidad para poder lidiar con un mundo complejo y con una mm, fe que presenta propuestas razonables para un mundo complejo. Y por lo tanto, una fe compleja también en paradójica. sus matices, Mm, paradójica, efectivamente. mm.